A veces, las personas más solitarias están sentadas justo delante de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Durante 3 años, un anciano montañés llamado Silas Corrian se sentó en una silla de ruedas frente a la tienda general de Cedar Ridge, viendo cómo la gente pasaba a su lado como si fuera invisible. La gente del pueblo creía que tenía las piernas rotas y que sus mejores días habían quedado atrás, pero Silas ocultaba algo, un secreto que lo cambiaría todo. Cuando una joven sin hogar llamada Grace llegó al pueblo con nada más que bondad en su corazón, hizo algo que nadie había hecho en años. Lo vio, lo trató como si fuera importante. Lo que Grace no sabía era que Silas podía caminar perfectamente, así que ¿por qué fingía estar indefenso? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Cedar Ridge se encontraba en un valle rodeado por 3 lados por montañas que se alzaban como enormes hombros encorvados contra el viento. Era el año 1887 y la ciudad había soportado 2 duros inviernos y una sequía estival que había dejado el arroyo reducido a un susurro. Pero la gente resistía. Siempre lo había hecho. Los edificios de la calle principal se erigían con la misma postura decidida que sus propietarios, desgastados por el tiempo, pero sin intención de caer. Silas Corrian llevaba 3 años observando este pueblo desde su silla de ruedas. Cada mañana se desplazaba desde su cabaña, situada a las afueras del pueblo, hasta su lugar habitual, frente a la tienda de Hemlock. Las tablas de madera bajo sus ruedas conocían la ruta de memoria, lisas por el uso, crujiendo en los mismos sitios. Su silla era un artilugio destartalado construido con madera de fresno y herrajes de hierro. El asiento de cuero estaba agrietado y manchado de oscuro por el tiempo y las inclemencias del clima. Las ruedas se tambaleaban ligeramente, pero giraban. Tenía 67 años, aunque su rostro aparentaba más. Profundas arrugas trazaban su piel curtida como los contornos de un mapa, cada una de ellas ganada a lo largo de las estaciones en las altas montañas. Su cabello, que antes era oscuro como la corteza de pino, se había vuelto gris plateado y le caía más allá del cuello. Sus manos eran anchas y callosas. Las manos de un hombre que había trabajado con cuerdas y acero, que había desollado animales y construido refugios en un país en el que un solo paso en falso podía costarte la vida. Esas manos agarraban los reposabrazos de su silla de ruedas. Ahora, paciente e inmóvil, la gente del pueblo pasaba a su lado como el agua alrededor de una piedra. Samuel Hemlock asintió con la cabeza cuando barrió el porche. El doctor Wheeler a veces se detenía para preguntarle cómo se encontraba, con auténtica preocupación en sus ojos cansados. El sheriff Tom Bradshaw podía detenerse para comentar el tiempo o alguna noticia del territorio, pero la mayoría de la gente apartaba la mirada o miraba a través de él, como si un hombre en silla de ruedas ya estuviera medio fuera de este mundo. Silas los observaba a todos. Había aprendido sus patrones, sus hábitos, la forma en que se movían a lo largo del día. La señora Henley, de la pensión, caminaba con la nariz ligeramente levantada, con sus faldas susurrando como si el polvo bajo sus pies fuera un insulto personal. El aprendiz del herrero siempre iba con prisa, siempre llegaba tarde, siempre se disculpaba. El reverendo se movía lentamente, deliberadamente, saludando a todos por su nombre, asistieran o no a sus servicios. Eran gente decente. La mayoría de ellos trabajadores. Habían construido sus vidas en un país difícil y las habían mantenido a flote. Pero hacía 3 años le habían mostrado a Silas algo sobre la naturaleza humana que no podía olvidar, y desde entonces los había estado poniendo a prueba. Su cabaña se encontraba a 1/4 de milla del pueblo, escondida junto a la línea de árboles donde los pinos comenzaban su ascenso por la ladera de la montaña. Era una estructura sencilla, con 4 habitaciones, una chimenea de piedra y ventanas orientadas al este para captar la luz de la mañana. En el interior, escondido en un rincón detrás de una manta tejida, había un bastón que había tallado hacía 20 años. La madera estaba lisa por el uso, decorada con intrincadas escenas de la vida en la montaña, alces en los prados, águilas sobre las cumbres, un oso pescando salmones en un arroyo. Lo había hecho durante el invierno después de la muerte de Martha, trabajando a la luz del fuego cuando no podía dormir. Martha, hacía 15 años que se había ido, pero su presencia permanecía en aquella cabaña como el aroma de la savia de pino, sutil, constante y familiar. Era el tipo de mujer que veía lo mejor de las personas, incluso cuando le decepcionaban. Especialmente entonces, había enseñado en Cedar Ridge durante 20 años, paciente con los niños que tenían dificultades, firme con los que la ponían a prueba, querida por casi todos los que se habían sentado en su clase. Silas había sido trampero y guía en aquella época.
uno de los mejores del territorio. La gente venía de ciudades lejanas para contratarlo. Hombres ricos que querían cazar alces o ver el campo. Los había guiado por pasos donde un paso en falso significaba una caída de 30 metros. Les había mostrado prados donde las flores silvestres crecían tan densas que no se veía el suelo. Los había llevado a arroyos donde el agua era tan fría y clara que se podían contar los guijarros a 3 metros de profundidad. Conocía todos los senderos, todos los caminos de caza, todas las cuevas refugio en 500 kilómetros cuadrados de montaña. Ese conocimiento estaba grabado en sus huesos, como algunos hombres conocen su oficio o su tierra. Las montañas habían sido su catedral, su hogar, su propósito. Entonces Martha enfermó. Una tos que no desaparecía, una debilidad que se apoderó de ella como la escarcha. El doctor Wheeler probó todo lo que sabía, pero había cosas que la medicina no podía curar. Murió un martes por la tarde de octubre, con las hojas amarillas cayendo fuera de la ventana y Silas sosteniéndole la mano. Después de eso, siguió guiando, siguió caminando por esas montañas, siguió viviendo, pero algo había cambiado en él, se había endurecido como la savia en invierno. Hace 3 años, esa dureza se convirtió en algo completamente diferente. Encontró a un hombre en las montañas, herido y perdido, medio congelado por una tormenta de nieve primaveral que lo había pillado desprevenido. Silas hizo lo que Martha hubiera querido. Lo llevó a Cedar Ridge, respondió por él, lo ayudó a encontrar trabajo y un lugar donde quedarse. El hombre se llamaba Curtis Wade y parecía agradecido, respetuoso y sincero en sus agradecimientos. 2 semanas más tarde, Curtis Wade robó 3 casas en la ciudad y desapareció en la noche con dinero, joyas y un caballo que no le pertenecía. Cuando el sheriff Bradshaw vino a hacer preguntas, varias personas mencionaron que Silas había traído al hombre a la ciudad. Algunos sugirieron, primero en voz baja y luego más alto, que tal vez Silas había participado en él. Quizás el viejo trampero les había tendido una trampa, utilizando su reputación para que confiaran en un ladrón. Las acusaciones dolían más que una navaja. Silas había vivido en Cedar Ridge durante 30 años. Había guiado a los padres de la mitad de esas personas por las montañas. Había ayudado a construir la iglesia y la escuela. Martha había enseñado a sus hijos. El sheriff Bradshaw investigó a fondo y no encontró ninguna prueba que relacionara a Silas con los delitos. Absolvió a Silas públicamente, subido a los escalones de su oficina y diciendo a todo el que quisiera escucharle que el viejo montañés era inocente. Pero el daño ya estaba hecho. La gente que conocía a Silas desde hacía décadas de repente lo miraba de otra manera. Los saludos cordiales se volvieron más fríos. Las invitaciones a las cenas de los domingos dejaron de llegar. Fue el doctor Wheeler quien lo expresó con mayor claridad. La gente quiere creer lo mejor, Silas, pero se conformará con creer lo peor si es más fácil. Fue entonces cuando Silas decidió poner a prueba a Cedar Ridge. Quería saber quién ayudaría a un hombre que no podía valerse por sí mismo, quién le mostraría amabilidad sin esperar nada a cambio, quién lo vería como una persona en lugar de como un problema o una fuente de chismes. Así que una mañana se sentó en la silla de ruedas que había construido en su taller y se dirigió al pueblo. Le dijo al doctor Wheeler que sus piernas le habían fallado, que la edad y la dura vida finalmente le habían pasado factura. El doctor lo examinó y no encontró nada malo, pero Silas era convincente. El dolor era real, solo que no era en las piernas. Durante 3 años, se sentó en esa silla y observó quién se detenía, quién ayudaba, quién miraba hacia otro lado. Llevaba un libro de cuentas en su cabaña, escrito con letra cuidadosa, en el que documentaba cada interacción. La mayoría de la gente suspendía su prueba sin saber que la estaba haciendo. Le ofrecían una simpatía vacía o lo ignoraban por completo. Echaban una moneda en su taza sin mirarlo a los ojos. Hablaban de él en tercera persona, mientras se mantenían a 1 metro de distancia. Solo el doctor Wheeler la superaba siempre, parándose a hablar como si Silas siguiera siendo el hombre que siempre había sido. El reverendo lo intentaba, pero había compasión en sus ojos que Silas no podía soportar. El sheriff Bradshaw era justo pero distante, como si hubiera agotado su cuota de fe cuando limpió el nombre de Silas. Cada noche, Silas se iba a casa en su silla de ruedas. Una vez dentro de su cabaña, una vez cerrada la puerta y corridas las cortinas, se levantaba de la silla y caminaba. Recorría la habitación, estiraba las piernas, mantenía la fuerza en los músculos que lo habían llevado a través de décadas de montaña. Se negaba a dejar que su cuerpo lo traicionara, como lo había hecho la gente. Luego se sentaba junto a la chimenea y escribía en su libro de contabilidad, añadiendo las observaciones de otro día al registro que estaba compilando. Un registro de la naturaleza humana, un catálogo de cómo la gente trataba a aquellos que percibían como débiles o quebrantados. Era una forma amarga de vivir,
y Silas lo sabía. Pero la amargura se había vuelto familiar, incluso cómoda, como un abrigo viejo que llevas tanto tiempo puesto que olvidas que lo llevas puesto. Esa era su vida, su rutina, su propósito, hasta el día en que Grace llegó a Cedar Ridge. Apareció un jueves por la mañana a finales del verano, caminando por Main Street con el sol a sus espaldas y el polvo levantándose a sus pasos. Llevaba un vestido que en otro tiempo había sido azul, pero que se había descolorido hasta adquirir el color del cielo invernal, remendado en varios lugares con cuidadosas puntadas. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Llevaba una bolsa de lona al hombro, tan ligera que Silas se dio cuenta de que casi no contenía nada. Era joven, de unos 35 años, pero sus ojos revelaban algo más antiguo, el tipo de mirada que proviene de la pérdida, de recorrer largos caminos en soledad, de aprender que el mundo es más duro de lo que esperabas. La gente se fijó en ella inmediatamente. Una mujer joven que viajaba sola era algo inusual, ligeramente escandaloso y sin duda digno de comentario. La señora Henley la observaba desde el porche de su pensión, con los ojos entrecerrados. Samuel Hemlock dejó de barrer para mirarla fijamente. El aprendiz de herrero casi deja caer una herradura. Grace pasó junto a todos ellos con la cabeza alta, sin desafiante, pero tampoco avergonzada. Era simplemente una persona que caminaba por la ciudad en busca de algo, quizás trabajo, una comida, un lugar donde descansar. Pasó junto a Silas sin detenerse. Él la vio alejarse. Era solo otra persona que no lo... Pero entonces ella se detuvo, se dio la vuelta y miró atrás. Sus miradas se cruzaron a través de los 4,5 metros de calle polvorienta, y algo pasó entre ellos. Reconocimiento tal vez no de rostros, sino de algo más profundo, el tipo de reconocimiento que existe entre las personas que comprenden la soledad. Grace regresó. Se detuvo frente a la silla de ruedas de Silas y sonrió. Era una pequeña sonrisa, cansada en los bordes, pero genuina. «Buenos días», dijo con voz suave pero clara. «¿Le importa si me siento un momento? Ha sido un largo paseo». Silas la miró fijamente. En 3 años, nadie le había pedido sentarse con él. Le habían ofrecido ayuda o compasión, pero nunca compañía. «Es un país libre», dijo con voz ronca. Grace se sentó en el borde del porche, a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para conversar. Dejó su bolso en el suelo y estiró las piernas, con las botas polvorientas extendidas bajo la luz del sol. «También es un país precioso», dijo, mirando hacia las montañas. «Llevo 3 semanas caminando, pero nada de lo que he visto se compara con esos picos». Silas gruñó, sin saber muy bien cómo responder a alguien que realmente le hablaba a él en lugar de hablarle. Grace no parecía necesitar una respuesta. Se sentó en silencio, cómoda en el silencio, observando cómo se movía el pueblo a su alrededor. Al cabo de un rato, metió la mano en su bolso y sacó un cantimplora abollada. «¿Quieres un poco de agua?», le preguntó, ofreciéndosela. Silas miró la cantimplora y luego su rostro. Buscaba el motivo, la petición oculta, la expectativa, pero no encontró nada de eso. Solo una joven ofreciendo agua a un desconocido sediento. «No tienes mucho», dijo él. «Quédatela. Tengo suficiente». Grace respondió simplemente. «Y compartirlo hace más, no menos. Eso es lo que solía decir mi madre». Algo en el pecho de Silas se apretó al oír esas palabras. Eran exactamente el tipo de cosas que Martha habría dicho. Cogió la cantimplora, bebió con moderación y se la devolvió. «Gracias». «De nada», dijo Grace, guardando la cantimplora. «Por cierto, me llamo Grace. Grace Bennet, Silas Corian. Encantado de conocerla, señor Corian». Se sentaron juntos durante 1 hora esa mañana, sin hablar mucho, solo compartiendo el espacio. Cuando Grace finalmente se levantó para continuar hacia la ciudad, le sonrió de nuevo. «Espero verte mañana», dijo. «Estoy aquí casi todos los días», respondió Silas, con un tono más suave de lo que pretendía. Grace se alejó y Silas la vio marcharse. Algo había cambiado. Había aparecido una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor, y no estaba del todo seguro de cómo se sentía al respecto. Esa noche, solo en su cabaña, Silas no abrió su libro de contabilidad. En lugar de eso, se quedó junto a la ventana, contemplando las montañas, que se teñían de oro con la puesta de sol, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, su prueba había encontrado por fin a alguien que podía superarla sin siquiera saber que existía. Grace regresó a la mañana siguiente, tal y como había dicho. Silas había pasado la noche en inquieta contemplación, de pie junto a la ventana mucho después de que oscureciera, observando cómo las estrellas aparecían sobre las montañas. Había dado vueltas alrededor de su cabaña, probando la fuerza de sus piernas, como hacía todas las... Pero su mente seguía volviendo a la joven, que le había ofrecido agua sin esperar nada a cambio. Cuando se dirigió en silla de ruedas a su lugar habitual, frente a la tienda de Hemlock,
Una parte de él se preguntaba si ella realmente volvería. La gente hacía promesas con facilidad. Cumplirlas era más difícil, pero allí estaba ella, caminando por Main Street bajo el sol de la mañana, con su vestido azul descolorido, casi plateado. Llevaba la misma bolsa ligera, y cuando lo vio, su rostro se iluminó con la misma sonrisa cansada pero sincera. «Buenos días, señor Corian», dijo, sentándose en el porche a su lado como si se hubieran estado viendo así durante años, en lugar de solo una vez. «Buenos días», respondió Silas, su tono brusco suavizándose ligeramente a pesar suyo. Grace sacó su cantimplora de nuevo y tomó un pequeño sorbo antes de ofrecérsela a él. Silas la aceptó, esta vez sin protestar. Bebió un trago y se la devolvió. «Ayer pregunté por ahí», dijo Grace, mirando hacia las montañas, «sobre trabajo, sobre un lugar donde quedarme. No parece que Cedar Ridge tenga mucho uso para una extraña errante». «Son tiempos difíciles», dijo Silas. «La sequía ha afectado mucho a los ranchos. La mayoría de la gente apenas puede alimentarse». «Lo entiendo», dijo Grace en voz baja. «Lo he visto en otros pueblos también. No necesito mucho, solo lo suficiente para seguir adelante, para seguir intentándolo». «¿A dónde te diriges?» Grace se quedó callada un momento, acariciando con los dedos la lona desgastada de su bolso. «No lo sé muy bien, lejos de donde estaba, supongo. Hacia algo mejor, si es que eso existe». «¿Huyes de algo? ¿De fantasmas?» «Tal vez», dijo Grace, y había tal sinceridad y tristeza en su voz que Silas sintió un nudo en el pecho. «Perdí a mis padres hace 2 años por una fiebre. Perdí a mi hermano el invierno pasado en un accidente en la fábrica donde trabajaba. No me quedaba nada en casa, excepto recuerdos que me dolían demasiado como para seguir viviendo». Metió la mano en la cartera y sacó un pequeño objeto, sosteniéndolo con delicadeza en la palma de la mano. Era un medallón de plata deslustrada, colgado de una fina cadena. Lo abrió con cuidado, revelando una fotografía descolorida en su interior, un hombre de aspecto severo y una mujer de mirada amable. «Es todo lo que me queda de ellos», dijo Grace en voz baja. «A veces pienso en venderlo cuando tengo mucha hambre, pero no puedo. Es como dejarlos ir por completo, ¿sabes?» Silas lo sabía. Pensó en el reloj de bolsillo roto de Martha, guardado en un cajón de su cabaña, detenido para siempre en 247. «Guárdalo», dijo con firmeza. «Hay cosas que no están hechas para venderse». Grace lo miró con algo parecido a gratitud. Luego guardó con cuidado el medallón en su bolso. «Tú entiendes lo que es la pérdida», dijo. «Lo veo en tus ojos. Siento lo que te hayan quitado». «Hace mucho tiempo», murmuró Silas, incómodo por la repentina intimidad de la conversación. «No importa cuánto tiempo», respondió Grace. «Algunas pérdidas nunca dejan de resonar». Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Era un silencio agradable, no incómodo. Silas se encontró estudiando su perfil, mientras ella observaba el movimiento de la ciudad a su alrededor. Tenía el aspecto de alguien que había sido guapa antes de que la dura vida la desgastara, pero también había fuerza en la expresión de su mandíbula, en la forma en que mantenía los hombros. «Cuéntame sobre las montañas», dijo Grace finalmente. «Pareces un hombre que las conoce». Silas dudó. No había hablado de las montañas, realmente hablado de ellas en 3 años, pero algo en el interés genuino de Grace le soltó la lengua. «Solía guiar a gente hasta allí», dijo. «Tramperos, cazadores, gente rica que quería ver el campo del que solo habían leído en los libros. Conocía todos los senderos, todos los pasos, todos los lugares donde el agua corría limpia y fría. Debía de ser maravilloso», dijo Grace, con los ojos iluminados, «vivir tan libremente y conocer un lugar tan profundamente». «Lo era», admitió Silas, y por primera vez en años sintió la vieja nostalgia por aquellos prados altos, aquellos bosques silenciosos, aquellos picos que rozaban el cielo. Hablaron durante más de 1 hora, y Silas se encontró compartiendo historias que creía haber olvidado. Grace escuchaba con total atención, haciendo preguntas reflexivas, riendo en los momentos adecuados y callándose cuando las historias se volvían serias. Cuando finalmente se levantó para marcharse, prometiendo volver al día siguiente, Silas la vio caminar hacia la pensión al final de Main Street. La señora Henley estaba en el porche, barriendo con movimientos bruscos y agresivos. Silas no podía oír la conversación desde esa distancia, pero podía leer el lenguaje corporal. Grace se mantenía de pie respetuosamente, hablando en voz baja. La respuesta de la señora Henley fue breve y despectiva. Hizo un gesto con la escoba, rechazando claramente lo que Grace le había pedido. Grace encogió ligeramente los hombros, pero asintió y se alejó sin discutir. No parecía derrotada, solo resignada, como si estuviera acostumbrada al rechazo. Esa noche, Silas se sentó en su cabaña con su libro de contabilidad abierto ante él. Había escrito el nombre de Grace en la parte superior de una nueva página, pero su pluma se cernía sobre el papel, incapaz de formar las palabras. ¿Cómo se cataloga la bondad genuina? ¿Cómo se registra a alguien que no pide nada y da libremente?
Finalmente, escribió, Grace Bennett ve a las personas. No pide nada, da lo poco que tiene. La primera persona en 3 años que se sentó conmigo porque quería, no porque se sintiera obligada. Cerró el libro de contabilidad, se levantó de la silla y se acercó a la ventana. La luna estaba alta, pintando las montañas de plata. En algún lugar allá afuera, Grace dormía en ese cobertizo que había mencionado, sola y con frío. Le había ofrecido agua cuando apenas tenía suficiente para ella. Le había mostrado lo más preciado que poseía, confiándole su dolor. Silas tomó una decisión. Reunió provisiones, una manta de lana de su baúl, algo de carne seca y tacos duros de sus reservas, cerillas en una lata impermeable y un pequeño cuchillo. Lo metió todo en un saco de lona y esperó a que el pueblo estuviera a oscuras y durmiendo. Moviéndose silenciosamente en la noche, Silas caminó de verdad, con sus piernas fuertes y seguras, hasta las afueras del pueblo, donde Grace había mencionado haber encontrado refugio. El cobertizo era poco más que unas tablas apoyadas contra un saliente rocoso, abierto al viento por 3 lados. Dejó los suministros dentro, cuidadosamente dispuestos para que ella los encontrara por la mañana. Luego regresó a su cabaña, moviéndose entre las sombras como antes se movía por los bosques de montaña, invisible y silencioso. A la mañana siguiente, cuando Grace llegó al lugar de encuentro, había algo diferente en su rostro. Asombro, tal vez confusión mezclada con gratitud. Alguien dejó provisiones en mi refugio, dijo, sentándose a su lado. Una manta, comida, fósforos, no sé quién haría algo así. Quizá alguien que sabe lo que es pasar frío y hambre, dijo Silas con voz ronca. Grace lo miró durante un largo rato, y Silas pudo ver que pensaba, que se preguntaba, ¿ha sido usted, señor Corrigan? ¿Cómo podría un hombre en silla de ruedas llegar hasta allí? Él desvió la mirada. No lo sé, dijo Grace lentamente, pero sea quien sea le doy las gracias. Es lo más amable que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. Extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. El contacto fue breve, inocente, pero sacudió a Silas como un rayo. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado con afecto en lugar de con lástima. Es usted un buen hombre, señor Corrigan, dijo Grace en voz baja. Lo haya hecho usted o no, es la única persona de este pueblo que me ha tratado como si importara. Eso significa más de lo que imagina, gruñó Silas, incómodo con el elogio, pero algo cálido floreció en su pecho. Durante la semana siguiente, su rutina se consolidó. Grace aparecía cada mañana, se sentaba con Silas durante 1 o 2 horas y compartía con él todo lo que había aprendido o visto. Encontró trabajos ocasionales, remendaba ropa, lavaba platos en un pequeño restaurante, barría suelos. El trabajo pagaba poco, pero ella ahorraba cada centavo, con la meticulosa precisión de alguien que había conocido de cerca la pobreza. Siempre traía algo para compartir con Silas. A veces era solo una conversación, otras veces una galleta que había ganado, una vez una flor silvestre que había recogido en su camino a la ciudad. Silas se encontró esperando estas mañanas, con una ilusión que no había sentido en años. La ciudad comenzó a darse cuenta. Samuel Hemlock se lo comentó al sheriff Bradshaw, quien se lo comentó al doctor Wheeler, quien no dijo nada, pero observaba con ojos entendidos. La señora Henley hacía ruidos de desaprobación cada vez que Grace pasaba. El aprendiz del herrero empezó a saludar a Grace con un tímido «hola». Una tarde, el sheriff Bradshaw se detuvo junto a Silas, enganchó los pulgares en el cinturón y miró al viejo montañés con algo parecido a preocupación. «Esa chica no tiene nada», dijo sin preámbulos. «Ni familia, ni dinero, ni perspectivas. ¿Estás seguro de que es prudente pasar tanto tiempo con ella?» «Yo no paso tiempo con ella», dijo Silas. «Ella pasa tiempo conmigo. Hay una diferencia, ¿no?» El tono del sheriff era suave, pero incisivo. «La gente está empezando a hablar», dijo Silas sobre por qué una chica sin hogar se haría amiga de un anciano lisiado. Silas sintió cómo la ira lo invadía, ardiente y aguda. «Que hablen. Llevan 3 años hablando de mí. Aún no me han matado. Solo digo que tengan cuidado por el bien de ambos». Después de que el sheriff se marchara, Silas se quedó sentado en silencio, pensativo. Sabía lo que pensaba la gente, que Grace tenía algún interés oculto, que había visto a un anciano solitario con una cabaña y estaba tratando de asegurarse un refugio. Esa idea le repugnaba porque sabía en lo más profundo de su ser que no era cierta. La amabilidad de Grace era real, su compañía era genuina, pero la duda era un veneno, y una vez introducida, se extendía. Esa noche, Silas no dejó provisiones en el refugio de Grace. Se sentó en su cabaña, de pie junto a la ventana, discutiendo consigo mismo. ¿Estaba siendo tonto? ¿Estaba viendo lo que quería ver en lugar de lo que era real? Pensó en su prueba, en 3 años de documentar cuidadosamente la naturaleza humana. Grace había aparecido,
y lo había trastocado todo, ofreciendo una amabilidad que no encajaba en las amargas categorías que él había creado. Finalmente, abrió el cajón donde guardaba el reloj de bolsillo de Martha. Lo sostuvo en la palma de la mano, sintiendo su peso, la quietud de las manecillas detenidas. ¿Qué me dirías que hiciera?, preguntó a la habitación vacía. Se lo preguntó al recuerdo de su esposa, se lo preguntó a la parte de sí mismo, que aún creía en la bondad. El reloj no le dio ninguna respuesta. Pero en el silencio, Silas oyó la voz de Martha, recordada de años atrás. La confianza no es una debilidad, el amor es una elección, la elección más valiente. Silas cerró la mano alrededor del reloj, sintiendo el metal cálido contra su piel. Luego preparó otra bolsa con provisiones y caminó a través de la oscuridad hasta el refugio de Grace. Estaba eligiendo confiar. Eso le aterrorizaba más que cualquier sendero de montaña. Cuando Grace apareció a la mañana siguiente, se sentó a su lado con los ojos enrojecidos. Había estado llorando. ¿Qué pasa?, preguntó Silas, con la voz ronca y más áspera por la preocupación. La señora Henley, dijo Grace en voz baja, me dijo que tengo que irme del pueblo. Dijo que estoy causando problemas y que la gente decente no quiere a gente como yo aquí. Dice que si no me voy antes de que termine la semana, hará que el sheriff me eche. Silas sintió cómo la furia se apoderaba de él, fría y cortante como el viento invernal. No puede hacer eso. Sí puede, dijo Grace, secándose los ojos. Aquí no soy nadie. No tengo ningún derecho, ninguna reclamación. Solo estoy de paso, y si he agotado mi bienvenida, no hay nada que pueda hacer al respecto. Miró a Silas con tanta tristeza que algo se rompió en su interior. Echaré de menos nuestras charlas, dijo. Has sido lo único bueno de este lugar, la única persona que me ha hecho sentir humana. No te vayas, dijo Silas, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Grace parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No te vayas, repitió Silas, con la mente a 1000 por hora. Todavía no. Dame unos días. Déjame ver qué puedo hacer. Señor Corrigan, no quiero causarle problema. Déjeme preocuparme por eso, dijo Silas con firmeza. Solo prométame que esperará. Dame hasta el domingo. Grace estudió su rostro, buscando algo. Lo que fuera que encontró debió satisfacerla, porque asintió lentamente. Hasta el domingo, aceptó. Después de que ella se marchara, Silas se sentó en su silla de ruedas, con la mente agitada. Tenía 3 días para averiguar cómo ayudarla. 3 días para decidir si estaba listo para poner fin a su prueba, para revelar la verdad, para volver a la vida que había abandonado hacía 3 años. 3 días para elegir entre la amargura y la esperanza. Esa noche, por primera vez en 3 años, Silas Corrigan comenzó a planear su regreso al mundo de los vivos. Silas no durmió esa noche. Caminaba por su cabaña como un animal enjaulado, yendo de ventana en ventana, observando cómo la lluvia caía en forma de cortinas plateadas sobre las montañas. Cada crujido del edificio, cada ráfaga de viento, le hacía esperar que fuera Grace regresando, lista para hablar, pero ella nunca llegó. Se paró frente a su banco de trabajo, pasando las manos por la veta de la madera, recordando el invierno en que talló el bastón. Estaba sumido en el dolor. Entonces Martha, muerta hacía 3 meses. La cabaña resonaba con su ausencia. El trabajo repetitivo de tallar lo había salvado. Le había dado a sus manos algo que hacer, mientras su corazón aprendía lentamente a latir sin él. Ahora se estaba ahogando de nuevo, pero en arrepentimiento en lugar de dolor. Cuando amaneció gris y frío, Silas preparó café con manos temblorosas. No podía recordar la última vez que había sentido este tipo de miedo. No era el miedo agudo al peligro físico, sino el miedo profundo y persistente de haber herido a alguien importante. La cara de Grace lo atormentaba, la forma en que sus ojos se habían llenado de traición cuando comprendió su engaño. Se vistió con cuidado, poniéndose su mejor camisa, la que Martha le había hecho años atrás. Luego se agachó debajo de la cama y sacó la caja de hojalata que contenía la escritura de la propiedad adyacente. La colocó sobre la mesa junto al libro de contabilidad que había estado llevando durante 3 años. Si Grace venía esa mañana, le mostraría tanto la tierra que quería darle como el registro de su amargo experimento. Lo pondría todo sobre la mesa y dejaría que ella decidiera qué hacer a continuación. La mañana se alargaba. Pasaron las 8, luego las 9. Silas se dirigió en silla de ruedas a su lugar habitual fuera de la tienda, aunque ahora se sentía diferente, como si llevara un traje que ya no le quedaba bien. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco, y las montañas se veían nítidas contra el cielo despejado. Samuel Hemlock salió a barrer y saludó a Silas con un gesto de la cabeza. La tormenta ha pasado, observó. Así parece, respondió Silas. Esa chica vino ayer por la tarde, dijo Samuel, deteniéndose en su tarea. Grace te estaba buscando. Parecía molesta. El corazón de Silas se encogió. ¿Dijo algo? Preguntó si te había visto.
Le dije que probablemente te habías ido a casa antes de que la lluvia empeorara. Samuel se apoyó en su escoba, estudiando a Silas con mirada aguda. Ustedes dos han tenido una discusión. Algo así. H. Samuel reanudó la limpieza. Es una buena chica, Silas. Ya no se ven muchas de su edad con ese carácter. Sea lo que haya pasado, quizá valga la pena arreglarlo. Estoy en ello, dijo Silas en voz baja. El doctor Wheeler apareció a continuación, caminando lentamente por Main Street con su maletín médico. Se detuvo al ver a Silas y su rostro curtido se arrugó con preocupación. Buenos días. Silas, dijo, parece que hayas visto un fantasma. No he dormido, admitió Silas. El doctor lo observó durante un largo rato y luego se sentó en el porche junto a la silla de ruedas. ¿Quieres hablar de ello? Silas se encontró contándole al doctor Wheeler todo sobre los 3 años que había fingido sobre la prueba, sobre cómo Grace había descubierto la verdad. El doctor escuchó sin interrumpir, con el rostro pensativo. Cuando Silas terminó, el doctor se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Lo sospechaba, dijo. Silas se giró bruscamente. ¿Qué? Que podías caminar, aclaró Doc. Tu tono muscular nunca disminuyó. Tus reflejos se mantuvieron agudos. Cuando te examiné esa primera semana, no había nada médicamente malo. Pero eras tan insistente, tan convincente en tu dolor, que pensé que tenías tus razones. Sonrió levemente. Llevo 40 años ejerciendo como médico. Silas, sé distinguir entre un cuerpo roto y un corazón roto. Nunca dijiste nada. No era mi lugar. Doc dijo que estabas sufriendo. Que tus piernas funcionaran o no, eso no cambiaba nada. Pensé que me lo dirías cuando estuvieras preparado. He sido un tonto. Silas dijo. Has sido herido. El doctor lo corrigió. Hay una diferencia. Las personas heridas hacen cosas extrañas mientras se curan. Pero la chica, Grace, no merecía verse envuelta en tu experimento. Lo sé, dijo Silas con tristeza. Ahora lo sé. ¿La amas? Preguntó el doctor sin rodeos. La pregunta sorprendió a Silas. Tengo 67 años. Ella tiene 25. No es apropiado. No te he preguntado si es apropiado, dijo Doc. Te he preguntado si la quieres. Silas abrió la boca para negarlo, pero las palabras no le salían. Pensó en la sonrisa de Grace, en cómo escuchaba sus historias, en las flores silvestres que le había traído. Pensó en cómo las mañanas se sentían vacías hasta que ella llegaba, en cómo su cabaña se sentía más cálida cuando ella estaba allí. Me preocupo por ella, dijo finalmente, más de lo que me he preocupado por nadie desde que Martha murió. Pero no es amor romántico, doctor. Es solo que no sé lo que es. Ella me hace querer ser mejor. Me hace recordar lo que se siente al tener esperanza. A mí me parece amor, dijo el doctor con delicadeza. Quizá no sea el mismo amor que sentías por Martha, pero el amor adopta diferentes formas en diferentes momentos de la vida. Se levantó y cogió su maletín médico. Si te importa, Silas, tienes que arreglar esto. No con grandes gestos ni regalos de tierras, sino con palabras sinceras. Dile por qué hiciste lo que hiciste. Reconoce el daño que le causaste y deja que ella decida qué pasa a continuación. Después de que el doctor se marchara, Silas se quedó solo con sus pensamientos. La multitud matutina se movía por la ciudad. Los granjeros se dirigían a la tienda de piensos. Las mujeres con cestas iban al mercado. Los niños corrían y jugaban en los charcos que había dejado la lluvia. La vida normal continuaba mientras el mundo de Silas se tambaleaba al borde del cambio. Grace no vino. Al mediodía, Silas se dirigió a su casa en silla de ruedas, con el corazón encogido. La caja de hojalata con la escritura estaba sobre su mesa, sin tocar. El libro de contabilidad yacía junto a ella. 3 años de cuidadosas observaciones, que ahora parecían insignificantes y pequeñas. Se obligó a comer, aunque la comida le sabía a serrín. Luego se sentó en su silla junto a la ventana y esperó, con la esperanza de ver a Grace subir por el camino hacia su cabaña. La tarde dio paso a la noche. Grace seguía sin aparecer. Al caer la noche, Silas encendió las lámparas y sacó lo único que había estado evitando, la carta de Martha. La había leído la noche de la tormenta, pero ahora la leía de nuevo, buscando sabiduría, orientación, algo que le dijera cómo arreglar lo que había roto. La letra de Martha le resultaba familiar, con los cuidados bucles y las letras precisas de una profesora. El papel estaba amarillento, frágil por el paso del tiempo, pero las palabras eran claras. Mi querido Silas, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy, y tú sigues aquí, sigues viviendo, sigues caminando por este mundo sin mí. Espero que te vaya bien. Espero que el dolor de haberme perdido se haya suavizado hasta convertirse en algo soportable, algo que te permita volver a sonreír, volver a reír, tal vez incluso volver a amar. Te conozco, mi terco hombre de las montañas. Sé cómo puedes aferrarte al dolor, cómo puedes dejar que se agrave,
y crezca hasta convertirse en parte de ti. Te escribo esto para decirte que no lo hagas. No dejes que la amargura gane. Sí, la gente te decepcionará. Sí, el mundo puede ser cruel e injusto. Sí, a veces se romperá la confianza. Pero Silas, cerrarte al mundo no es una fortaleza. Es miedo disfrazado de protección. Tú me enseñaste sobre las montañas, sobre cómo después de un incendio forestal, surge un nuevo crecimiento. El fuego parece devastador, como si lo hubiera destruido todo, pero limpia la madera vieja y muerta y deja espacio para que crezca algo nuevo. A veces nuestros corazones también necesitan eso. A veces necesitamos dejar que el viejo dolor se queme para que pueda comenzar un nuevo crecimiento. No te pido que me olvides o que dejes de quererme. Te pido que sigas viviendo plenamente, que mantengas tu corazón abierto, que sigas viendo la belleza en las personas incluso cuando te fallan, porque eso es lo que te convierte en el hombre del que me enamoro. No es tu fuerza ni tu conocimiento de los lugares salvajes, sino tu capacidad para la esperanza. Si alguien entra en tu vida y te recuerda lo que es sentirte conectado, sentirte visto, sentirte menos solo, aférrate a esa persona. Silas, no dejes que el orgullo, el miedo o las viejas heridas te impidan aceptar el regalo de la compañía. Te mereces ser feliz. Te mereces tener a alguien que vea lo bueno que hay en ti, incluso cuando tú no seas capaz de verlo. Siempre te querré, Martha. Silas leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Martha lo conocía muy bien. Había visto la oscuridad de la que era capaz, la amargura que podía consumirlo. Había escrito esta carta como un mapa, tratando de guiarlo de vuelta a sí mismo si alguna vez se perdía. Se había perdido. Durante 3 años había estado perdido en su ira y su prueba, en su necesidad de demostrar que las personas eran tan malas como él temía. Y entonces apareció la gracia, no como parte de su plan, sino como respuesta a una pregunta que había olvidado que estaba haciendo. Las palabras de Martha resonaban en su... Si alguien entra en tu vida y te recuerda lo que es sentirte conectado, sentirte visto, sentirte menos solo, aférrate a esa persona. Grace había hecho todo eso. Ella lo había visto de verdad. No como un anciano lisiado o un ermitaño amargado, sino como una persona, con historias que contar y sabiduría que compartir. Ella lo había tratado con dignidad cuando otros le ofrecían lástima. Ella no había pedido nada y le había dado todo lo que importaba, y él le había mentido. Quizás no directamente, sino a través de una misión, de una actuación, de permitirle creer algo que no era cierto. Un golpe en la puerta hizo que el corazón de Silas diera un salto. Se levantó rápidamente, se secó los ojos y se dispuso a abrir. Grace estaba en el porche, con el pelo húmedo por la niebla del atardecer y el rostro pálido a la luz de la lámpara. Parecía agotada, como si tampoco hubiera dormido. Siento no haber venido esta mañana, dijo en voz baja. Necesitaba tiempo para pensar. No, dijo Silas. Soy yo quien debe disculparse. Soy yo quien te mintió, quien te hizo daño. ¿Puedo pasar? Interrumpió Grace con delicadeza. Silas se hizo a un lado y Grace entró en su cabaña. Vio la escritura sobre la mesa, el libro de contabilidad abierto, la carta de Martha todavía en su mano. Lo miró todo y luego lo miró a él. Ibas a darme tierras, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, dijo Silas. Quería darte un lugar aquí, una razón para quedarte, no como pago u obligación, sino como un regalo, porque me recordaste lo que se siente al tener esperanza. Grace cogió el libro de contabilidad y lo hojeó. Leyó algunas de las entradas, con el rostro impasible. Luego lo dejó y lo miró. Entiendo por qué lo hiciste, dijo. Entiendo el dolor que te llevó a poner a prueba a la gente para protegerte escondiéndote. Incluso entiendo por qué no me dijiste la verdad de inmediato. Apenas nos conocíamos y no tenías motivos para confiarme tu secreto. Pero preguntó Silas, al percibir la vacilación en su voz. Pero necesito que entiendas cómo me sentí al descubrir que me habías estado engañando, dijo Grace, con la voz cargada de emoción. Me abrí a ti, señor Corrian. Te hablé de mi familia, de mis pérdidas, de mis sueños. Te confié partes de mí misma que no había compartido con nadie desde que murieron mis padres, y durante todo ese tiempo, tú guardabas este enorme secreto. Me hizo cuestionar todo. Me hizo preguntarme si algo de eso era real. Era real, dijo Silas con urgencia. Grace, todo lo que había entre nosotros era real. Lo único sobre lo que mentí fue sobre mis piernas. Todo lo demás, cada conversación, cada historia, cada momento, todo eso era verdad. Grace asintió lentamente. Te creo, dijo. Pasé todo el día y toda la noche tratando de convencerme de que solo me estabas utilizando, de que era una tonta. Pero seguía volviendo a la misma verdad. Eres la única persona que me ha tratado con verdadera amabilidad desde que perdí a mi familia. Me viste como una persona, no como un problema o un caso de caridad. Eso no era falso.
Sé que no lo era. Silas se sintió aliviado. Entonces te quedarás. Me dejarás ayudarte. Me quedaré, dijo Grace. Pero no por la tierra, y no porque necesite que me rescaten. Me quedaré porque, a pesar de todo, a pesar de la mentira y el dolor, sigo creyendo en el hombre que he llegado a conocer. El hombre que talló ese bastón, que ama las montañas, que aún conserva con ternura el recuerdo de su esposa después de 15 años. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja. Me quedaré porque creo que ambos estamos tratando de recuperarnos de una pérdida, y tal vez podamos hacerlo mejor juntos que separados. Silas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. No merezco tu perdón. Probablemente no, admitió Grace con una pequeña sonrisa en los labios. Pero te lo voy a dar de todos modos. Así es la esperanza, señor Corrigan. Es elegir volver a confiar, incluso cuando te han hecho daño. Tú me enseñaste eso, lo quisieras o no. El lunes por la mañana amaneció con un cielo despejado y el aire fresco del otoño. Silas se despertó temprano, consciente de que hoy todo cambiaría. Había tomado una decisión. Hoy iría al pueblo por su propio pie, con sus dos piernas, y se enfrentaría a cualquier juicio que le esperara. Pero primero, tenía que hacer algo por Grace. Pasó la mañana reuniendo materiales, lonas, cuerdas, madera de su cobertizo, herramientas que no había usado en años. Grace apareció a media mañana con una cesta con pan y manzanas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, observando los suministros esparcidos por el porche. ¿Construyendo?, respondió Silas simplemente. Vamos a construirte un refugio adecuado, no en la tierra que poseo. Todavía no. Primero, tienes que decidir si realmente quieres quedarte aquí. Pero mientras lo decides, no deberías dormir en un cobertizo. Grace dejó la cesta en el suelo, con expresión indecisa. Señor Corrigan, no puedo pedírselo. No me lo estás pidiendo, la interrumpió Silas. Te lo estoy ofreciendo. Y Grace, por favor, llámame Silas. Señor Corrigan me hace sentir como un extraño. Grace sonrió. De acuerdo, Silas. Trabajaron juntos durante toda la mañana, y por primera vez en 3 años, Silas volvió a sentir que podía utilizar todo su cuerpo. Al principio, sus músculos protestaron, rígidos por la falta de uso, pero los viejos conocimientos seguían ahí. Cómo medir y cortar, cómo encajar las juntas, cómo hacer algo resistente con materiales básicos. Grace demostró ser una aprendiz rápida y una trabajadora capaz. Sujetaba las tablas con firmeza mientras él las levantaba. Clavaba clavos con precisión y ofrecía sugerencias que mejoraban el diseño. Trabajaron en un silencio cómodo, roto ocasionalmente por conversaciones sobre la tarea que tenían entre. Por la tarde habían creado el armazón de una pequeña estructura. No era gran cosa, pero era mejor que lo que ella tenía. Un techo adecuado, 4 paredes, una puerta que se cerraba contra el viento. Necesitaremos otro día para terminarlo, dijo Silas, retrocediendo para examinar su trabajo. Pero es un comienzo. Es más que un comienzo, dijo Grace, con la voz cargada de emoción. Es el primer hogar de verdad que he tenido en 2 años. Esa noche Grace preparó la cena en la cabaña de Silas, mientras él limpiaba y guardaba las herramientas. Se sentía natural, doméstico, como algo que habían hecho cientos de veces antes. Ella preparó una sopa con las verduras que le había dado Samuel Hemlock, espesa con patatas y zanahorias, sazonada con hierbas que había recogido en la ladera de la montaña. Comieron juntos en su pequeña mesa, con la cálida luz de la lámpara entre ellos. Mañana, dijo Silas, rompiendo el cómodo silencio, voy a contarle la verdad al pueblo. Toda la verdad. Voy a entrar en la tienda con mis propios pies y explicar lo que he estado haciendo durante 3 años. Grace dejó la cuchara, con expresión seria. ¿Estás preparado para eso? La gente se enfadará. Se sentirán engañados. Tienen derecho a estar enfadados, dijo Silas. Yo los engañé. Realicé un experimento en este pueblo sin su conocimiento ni consentimiento. Algunos lo entenderán. La mayoría no. Y eso es algo con lo que tendré que vivir. ¿Por qué ahora?, preguntó Grace. Podrías mantener el secreto más tiempo. No se lo diré a nadie. Por ti, dijo Silas simplemente. Porque me demostraste que mi experimento era erróneo desde el principio. Buscaba pruebas de que la gente era egoísta, de que la bondad había muerto, de que el mundo se había convertido en un lugar duro sin espacio para la compasión. Pero tú demostraste que estaba equivocado. Demostraste que la bondad aún existe, que las personas pueden verse unas a otras sin esperar nada a cambio, que la esperanza no es solo un sueño tonto. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, con sus dedos curtidos rodeando suavemente los de ella. Tú me salvaste, Grace, no de quedar lisiado. Nunca estuve lisiado. Me salvaste de convertirme en alguien a quien habría odiado, alguien de quien Martha se habría avergonzado. Los ojos de Grace brillaron con lágrimas. No hice nada especial, solo te traté como a una persona. Eso es precisamente lo que lo hizo especial, dijo Silas. En un mundo en el que las personas se cruzan sin verse,
Tú te detuviste, tú me viste, y eso lo cambió todo. Terminaron la comida en un silencio pensativo. Después de que Grace se marchara para volver a su choza, que pronto se convertiría en una cabaña en condiciones, Silas se quedó solo con sus pensamientos. Sacó la pequeña caja de madera en la que había estado trabajando, el regalo que había estado tallando en secreto. La caja estaba hecha de cedro de montaña, suave y fragante. En la tapa había tallado una escena sencilla. Una joven de pie en un jardín, con las montañas elevándose a sus espaldas y flores silvestres a sus pies. Dentro, había colocado la escritura de la propiedad adyacente y una pequeña bolsa de tela llena de semillas, verduras, flores, hierbas, todo lo que ella necesitaría para comenzar el jardín con el que había soñado. Mañana, todo cambiaría. Pero esa noche, Silas sintió algo que no había sentido en años: paz. A la mañana siguiente, Silas se vistió con cuidado. Se puso sus mejores pantalones, su camisa más limpia y sus botas resistentes. Se ató el cinturón con la hebilla de plata que Marta le había regalado por su 20º aniversario. Luego cogió su bastón tallado y sintió su peso familiar en la mano. Dejó la silla de ruedas en su cabaña. Ya no la necesitaría más. Grace lo esperaba afuera, tal y como habían acordado. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio erguido, con el bastón en la mano, vestido como un hombre listo para enfrentarse al mundo. «Pareces tú mismo», dijo en voz baja, «como el hombre que recorría esas montañas y conocía cada sendero y cada arroyo». «Yo soy ese hombre», dijo Silas. «Solo lo olvidé por un tiempo». Caminaron juntos hacia el pueblo, uno al lado del otro. Con cada paso, Silas se sentía más vivo, más presente, más real de lo que se había sentido en 3 años. Sus piernas eran fuertes, su paso firme. El aire de la mañana era fresco y limpio, y traía el aroma de los pinos de las montañas. La gente comenzó a notarlos de inmediato. La señora Patterson dejó caer su cesta y las manzanas rodaron por la calle. El aprendiz del herrero se detuvo en medio del movimiento, con el martillo congelado en el aire. La señora Henley se quedó en el porche, con la boca abierta por la sorpresa. Silas siguió caminando, con Grace a su lado, hasta que llegaron a la tienda general de Hemlock. Se había empezado a formar una multitud que los seguía y susurraba entre sí. Samuel Hemlock salió al porche, con su rostro curtido mostrando sorpresa, pero no conmoción. Silas dijo lentamente: «¿Estás caminando?» «Así es», respondió Silas, con voz clara. «He podido caminar todo este tiempo», la multitud murmuró, y las voces se alzaron con confusión y enfado. El sheriff Bradshaw se abrió paso hasta la primera fila, con la mano apoyada en el cinturón. «¿Quieres explicar esto, Silas?», preguntó, con un tono cuidadosamente neutro. «Sí», dijo Silas. Miró a los rostros reunidos, personas que conocía desde hacía décadas, personas que lo habían visto sentado en esa silla de ruedas durante 3 años, personas que le habían ofrecido compasión o habían pasado de largo sin verlo. «Les debo a todos una explicación y una disculpa». El doctor Wheeler llegó, abriéndose paso entre la multitud. Cruzó la mirada con Silas y le hizo un pequeño gesto de ánimo con la cabeza. Silas respiró hondo y comenzó. Les contó todo sobre la traición de Curtis Wade, sobre las acusaciones que habían seguido, sobre cómo sus sospechas le habían herido más profundamente que cualquier herida física. Les habló de la prueba que había ideado, de cómo les había observado durante 3 años, catalogando sus respuestas en su cuaderno. No intentó justificar lo que había hecho, no puso excusas, simplemente dijo la verdad, que le habían hecho daño, que quería comprender la naturaleza humana en su forma más básica, que había estado buscando pruebas de lo que más temía, que la gente había dejado de preocuparse por los demás. «Me equivoqué», dijo Silas, mirando directamente a la multitud. «No con respecto a todos. Algunos de ustedes fallaron mi prueba, pero me equivoqué al ponerlos a prueba. Me equivoqué al juzgarlos sin su conocimiento. Me equivoqué al esconderme detrás de un engaño y observarlos como especímenes en un experimento», señaló a Grace. «Esta joven me demostró que me trataba con amabilidad sin obtener nada a cambio. Me veía como una persona, no como un problema, una carga o una oportunidad. Me recordó cómo es la verdadera compasión». La multitud guardaba silencio, asimilando sus palabras. Algunas caras mostraban ira, otras confusión, unas pocas comprensión. La señora Henley habló con voz aguda. «Nos hiciste sentir lástima por ti. Aceptaste nuestra caridad bajo falsos pretextos». «Nunca acepté caridad», dijo Silas con firmeza. «Nunca pedí dinero ni ayuda. Simplemente me sentaba y observaba. Y sí, dejé que sintieran lástima por mí. Eso estuvo mal. Pido perdón». «3 años», gritó alguien entre la multitud. «3 años mintiéndonos, observándonos, juzgándonos. ¿Qué te da ese derecho?» «Nada», admitió Silas. «No tenía ningún derecho. Era un anciano amargado que había sido herido y quería demostrar que el mundo era tan malo como yo sentía que era.
Estaba equivocado y lo siento. El sheriff Bradshaw dio un paso al frente. No infringiste ninguna ley, Silas. Por extraño que parezca, eres libre de irte o quedarte, como prefieras. Pero la pregunta ahora es, ¿puede esta ciudad volver a confiar en ti? Silas miró fijamente al sheriff. Eso no lo decido yo, Tom. Lo decide cada persona aquí presente por sí misma. Te he dicho la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. La multitud comenzó a dispersarse. La gente hablaba entre sí, procesando lo que habían aprendido. Algunos se alejaron, sacudiendo la cabeza. Otros se quedaron, pensativos. El doctor Wheeler se acercó, con una leve sonrisa en el rostro. Eso requirió valor, dijo en voz baja. Más valor del que la mayoría de los hombres tienen o menos sentido común, respondió Silas. A veces son lo mismo. Doug le dio una palmada en el hombro y se alejó. Samuel Hemlock se quedó de pie en el porche, con los brazos cruzados, estudiando a Silas. Finalmente, habló. No puedo decir que me alegre de formar parte de tu experimento, Silas, pero entiendo el dolor, y entiendo las cosas extrañas que nos hace hacer. Hizo una pausa. ¿Planeas quedarte en Cedar Ridge? Si el pueblo me acepta, dijo Silas. Samuel asintió lentamente. Bueno, necesitarás suministros si vas a construirle una cabaña adecuada a esa chica. Entra. Acordaremos los términos. No era exactamente perdón, pero era un comienzo. Pasaron 3 semanas. El pueblo se fue adaptando poco a poco a la verdad sobre Silas Corrigan. Algunas personas se negaban a hablar con él. Su ira por el engaño era demasiado fuerte como para dejarla de lado. Otros, como Samuel Hemlock y el Dr. Wheeler, lo trataban con el mismo respeto que antes. Algunos incluso admitieron en voz baja que entendían por qué lo había hecho. Silas y Grace trabajaron juntos para terminar la cabaña. Estaba situada en las afueras del pueblo, cerca de la suya, una estructura sencilla pero sólida y bien construida. Ella se mudó allí una fresca mañana de octubre, llevando sus pocas pertenencias en esa desgastada bolsa de lona. El medallón que llevaba alrededor del cuello reflejaba la luz del sol mientras ordenaba su nuevo hogar. Silas aún no le había dado el terreno. Había intentado varias veces entregarle la escritura, pero Grace se había negado cada vez. Todavía no, decía ella. Déjame ganármelo primero. Déjame demostrar que lo merezco. Ya lo has demostrado, argumentaba Silas. No a mí, respondía Grace con sencillez, y Silas lo entendía. Hay cosas que hay que ganarse, no por los demás, sino por uno mismo. Grace encontró más trabajo en el pueblo. La señora Patterson la contrataba regularmente para hacer remiendos. La esposa de Samuel la empleó para ayudar con el inventario de la tienda. Incluso el reverendo le pidió que limpiara la iglesia y remendara los manteles del altar. Poco a poco, Grace se fue integrando en la comunidad de Cedar Ridge, ganándose su lugar con su trabajo duro y su amabilidad constante. Silas volvió a algo parecido a su antigua vida, pero diferente. Volvió a recorrer los senderos, aunque no tan lejos en las montañas como antes. Ayudaba a los vecinos con las reparaciones, utilizando las habilidades que había mantenido en secreto. Por las tardes se sentaba en el porche y contemplaba la puesta de sol detrás de las cumbres. Se sentía más satisfecho de lo que había estado en años. Grace lo visitaba casi todas las tardes, compartiendo la cena y la conversación. Desarrollaron una fácil camaradería, basada en conversaciones sinceras y silencios compartidos. Silas le enseñó sobre las montañas, sobre cómo interpretar el tiempo y rastrear animales, sobre qué plantas eran comestibles y cuáles podían enfermar. Grace le enseñó sobre la esperanza, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo perdonarse a uno mismo y a los demás. Una tarde de jueves, a finales de octubre, Silas estaba en su cabaña, cuando Grace irrumpió por la puerta, pálida y asustada. Silas, jadeó, sin aliento por haber corrido. Hay un hombre en la tienda. Está preguntando por mí, preguntando mi nombre, preguntando si alguien sabe de dónde vengo. Silas se puso de pie inmediatamente, con su instinto protector a flor de piel. ¿Cómo es? Alto, delgado, vestido con ropa oscura. Tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Le dijo a Samuel que es sheriff, pero hay algo en él que no me gusta. Una fría sensación de temor se apoderó del pecho de Silas. Dijo, ¿por qué te busca? Grace negó con la cabeza, con las manos temblorosas. Samuel le dijo que no conocía a nadie con mi nombre. Pero Silas, ¿y si me encuentra? ¿Y si ha venido a llevarme? ¿Por qué te buscaría un alguacil? Preguntó Silas con delicadeza. Grace, ¿hay algo que no me hayas contado? Grace se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi hermano, dijo en voz baja, el que murió en el accidente del molino. No fue un accidente. Silas acercó una silla y se sentó frente a ella, esperando. Se llamaba Thomas, continuó Grace, con la voz quebrada. Era un buen hombre, Silas, amable y gentil, como nuestro padre. Trabajaba en un aserradero en Oregón y ahorraba todo lo que podía.
Soñaba con comprar tierras y montar su propio negocio. Se secó los ojos y reunió fuerzas para continuar. El dueño del aserradero era un hombre llamado Cyrus Blackwell. Era cruel con sus trabajadores, les pagaba una miseria y los hacía trabajar hasta el agotamiento. Thomas intentó organizar a los trabajadores para exigir mejores salarios y condiciones más seguras. A Blackwell no le gustó eso. ¿Qué pasó?, preguntó Silas, aunque empezaba a adivinarlo. Thomas se cayó de una plataforma a 3 pisos de altura. Dijeron que fue un accidente, que había sido descuidado, pero yo conocía a mi hermano. Nunca era descuidado, y oí cosas, susurros de otros trabajadores que tenían miedo de hablar. Decían que Blackwell había amenazado a Thomas y que habían discutido el día antes de la caída. Grace apretó las manos en su regazo. Fui al sheriff local, exigí una investigación, pero Blackwell era dueño de la mitad de la ciudad, incluido el sheriff. Se negaron a hacer nada. Así que hice una tontería. ¿Qué hiciste? Entré en la oficina de Blackwell por la noche. Buscaba pruebas. Cualquier cosa que demostrara que la muerte de Thomas no había sido un accidente. Encontré su libro de cuentas privado, lleno de negocios ilegales, madera robada, funcionarios sobornados. Lo cogí y me fui del pueblo esa misma noche. Silas sintió un nudo en el pecho. Grace, eso es un robo. Lo sé, dijo ella con tristeza. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperada, afligida, enfadada. Pensé que si podía llevar el libro de contabilidad a alguien que me escuchara, alguien que investigara, podría hacer justicia por Thomas y sacar a la luz los crímenes de Blackwell. ¿Dónde está ahora el libro de contabilidad? Grace se levantó y se acercó a su bolso, sacando un doble fondo que Silas nunca había visto. Dentro había un libro encuadernado en cuero, con páginas repletas de una letra clara y cifras. Lo he estado llevando conmigo durante 2 años, dijo. Demasiado asustada para usarlo, demasiado terca para destruirlo. Seguía pensando que encontraría a la persona adecuada en el momento adecuado, pero dondequiera que iba, tenía miedo. Miedo a que Blackwell hubiera contratado a alguien para encontrarme. Miedo a que me arrestaran antes de poder contar la verdad. Silas tomó el libro de contabilidad y lo hojeó. Sus años de llevar sus propios registros lo habían hecho experto en leer los de otros, y lo que vio le heló la sangre. Blackwell no era solo un cruel propietario de una fábrica. Dirigía una empresa criminal, sobornaba a jueces, pagaba a hombres para intimidar a los trabajadores e incluso provocaba accidentes a sus competidores. Esto es prueba de múltiples delitos, dijo Silas. Asesinato, fraude, soborno. Grace, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque tenía miedo, admitió Grace. Miedo de que me rechazases. Miedo de que pensases que te estaba utilizando para protegerme. Miedo de traer problemas al único lugar en el que por fin me sentía segura. Ella lo miró con ojos desesperados. Debería habértelo contado. Ahora lo sé. Pero estaba tan cansada de huir, y tú me hiciste sentir que tal vez podía parar. Silas dejó el libro de contabilidad y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. Su mente iba a toda velocidad, encajando las piezas. El hombre que preguntaba por ti dijo lentamente, no es un sheriff de verdad. Blackwell lo envió. ¿Cómo lo sabes? Porque un sheriff de verdad iría directamente al sheriff, mostraría sus credenciales y lo haría oficial. Un pistolero a sueldo que se hace pasar por alguacil preguntaría discretamente, tratando de encontrar a su objetivo, antes de que nadie se diera cuenta de que no es legítimo. El rostro de Grace palideció aún más. ¿Qué hago? Silas se volvió hacia ella, y algo cambió en su expresión, algo duro y decidido que le recordó al hombre de las montañas que había sobrevivido durante décadas en tierras salvajes. Ya no vas a huir, dijo con firmeza. Vamos a manejar esto como es debido. Llevaremos este libro de contabilidad a las autoridades reales y nos aseguraremos de que Blackwell enfrente la justicia por lo que ha hecho. Silas, él es poderoso. Tiene conexiones, dinero, hombres dispuestos a hacer cosas terribles. Y yo tengo algo que él no tiene, interrumpió Silas. Conozco este país mejor que nadie. Conozco lugares donde escondernos, rutas por las que viajar, gente que me debe favores por 30 años de guiar y cazar. Si necesitamos desaparecer por un tiempo, puedo hacerlo. No puedo pedirte que te pongas en peligro por mí. No me lo estás pidiendo, dijo Silas, repitiendo las palabras que le había dicho antes. Ahora, déjame mostrarte lo que un viejo montañés puede hacer cuando alguien a quien quiere se ve amenazado. Grace se levantó y se acercó a él, tomándole las manos. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué lo arriesgarías todo? Silas bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y luego la miró a los ojos. Porque tú hiciste lo mismo por mí. Te arriesgaste a confiar en un viejo amargado que había estado mintiendo a todo el mundo durante 3 años. Decidiste ver lo bueno que había en mí cuando yo mismo no era capaz de verlo. Ahora me toca a mí demostrarte que tu confianza no fue en vano. Un golpe en la puerta los hizo quedarse paralizados. Silas se acercó rápidamente a la ventana y miró hacia afuera.
El sheriff Bradshaw estaba en el porche, con expresión seria. «Quédate aquí», le dijo Silas a Grace. «Déjame encargarme de esto». Abrió la puerta. «Tom Silas», dijo el sheriff, «tiene un problema. Un hombre en la ciudad que dice ser un alguacil federal dice que está buscando a una joven buscada por robo. La descripción coincide bastante con la de Grace Bennett. ¿Es un alguacil de verdad?» «Es curioso», dijo Tom, con mirada penetrante. «Le pedí que me mostrara sus credenciales. Me dijo que las había dejado en el hotel. Cuando insistí, se enfadó. Los verdaderos agentes de la ley no actúan así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace 3 años, cuando la gente te acusó sin pruebas. Voy a averiguar la verdad antes de actuar». Tom hizo una pausa. «Silas, si esa chica está en problemas, quiero ayudarla. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos». Silas estudió el rostro del sheriff, sopesando sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. «Entra, Tom. Hay algo que tienes que ver». Dejó entrar al sheriff en su cabaña. Grace estaba de pie junto a la mesa, con el libro de contabilidad delante de ella, con el rostro pálido pero decidido. «Sheriff Bradshaw», dijo en voz baja, «me llamo Grace Bennett y necesito contarle el asesinato de mi hermano». Durante la siguiente hora, Grace contó su historia mientras Tom la escuchaba sin interrumpirla. Cuando terminó, el sheriff examinó el libro de contabilidad con atención, y su expresión se volvió más sombría con cada página. «Esto es grave», dijo finalmente. «Múltiples delitos graves, incluyendo lo que parece ser conspiración para cometer asesinato. Pero Grace, tú infringiste la ley cuando tomaste esto. Un buen abogado podría argumentar que las pruebas son inadmisibles». «Lo sé», dijo Grace, «pero tenía que hacer algo. Las autoridades locales no me ayudaron. Mi hermano merecía justicia». Tom asintió lentamente. «Lo entiendo. Y, entre tú y yo, probablemente yo habría hecho lo mismo». Cerró el libro de contabilidad. «Pero tenemos un problema. Este falso alguacil, o lo que sea, seguirá buscándote. Y si Blackwell lo envió, no se rendirá fácilmente». «¿Qué sugieres?», preguntó Silas. Tom pensó por un momento. «Tengo que ponerme en contacto con la oficina del alguacil territorial, involucrar a las autoridades federales reales. Pero eso llevará tiempo, un par de semanas como mínimo. Mientras tanto, tenemos que mantener a Grace a salvo y ocuparnos de este pistolero a sueldo que finge ser la ley». «Yo me encargo de eso», dijo Silas. Tom lo miró fijamente. «¿Qué estás planeando?». «Lo que mejor sé hacer», respondió Silas, «desaparecer en un territorio donde solo los hombres de las montañas pueden seguirme». «Silas, tienes 67 años, y yo he sobrevivido 67 años en un país que ha matado a hombres que tenían la mitad de mi edad». Silas lo interrumpió. «Conozco senderos que no aparecen en los mapas, refugios que no figuran en ningún registro. Si llevo a Grace a las tierras altas, ningún pistolero de Oregón nos encontrará». Grace lo agarró del brazo. «Silas, estamos casi en noviembre. El tiempo está cambiando. Tú mismo lo has dicho. Las montañas son peligrosas en esta época del año». «Así es», admitió Silas. «Por eso precisamente es el lugar más seguro. Cualquiera que nos siga dará media vuelta cuando llegue el mal tiempo. Pero yo sé cómo sobrevivir allí arriba en invierno. Ya lo he hecho antes». Tom se frotó la cara, dividido entre su deber y su conocimiento práctico. «Probablemente sea el plan más descabellado que he oído nunca», dijo, «pero podría funcionar». «¿Cuánto tiempo necesitarías?» 2 semanas, dijo Silas. «Quizás 3 si el tiempo es malo. El tiempo suficiente para que contactes con los verdaderos marshals y solucione esto como es debido. Y si ese pistolero a sueldo te sigue», la expresión de Silas se volvió fría y dura, «entonces aprenderá por qué no se debe seguir a los viejos montañeses a su territorio». Tom se quedó callado durante un largo rato y luego asintió. Después de que el sheriff se marchara, Grace se volvió hacia Silas con ojos asustados. «¿Estás seguro de esto? 3 semanas en las montañas a finales de otoño. Es increíblemente peligroso». «Vivir con un objetivo en la espalda es más peligroso», dijo Silas. Se dirigió a su baúl y comenzó a sacar provisiones. Lona para una tienda de campaña, mantas de lana, comida seca, cuerda, su rifle de caza. «Nos iremos antes del amanecer, con poco equipaje, pero abrigados. Tenemos mucho terreno que recorrer antes de que ese falso alguacil descubra a dónde hemos ido». «¿A dónde vamos?», Silas sonrió. Y, por primera vez en 3 semanas, parecía realmente vivo. «Te llevaré a Martha's Meadow», dijo. «Un lugar al que no he ido en 15 años. Un lugar donde estaremos a salvo mientras la ley resuelve tu problema». Grace lo observó empacar con torpeza. Vio la confianza en sus movimientos, la seguridad de un hombre que regresa a un terreno familiar. Este no era el anciano amargado en una silla de ruedas. Era el legendario guía que había conducido con seguridad innumerables expediciones a través de territorios peligrosos. «Tengo miedo», admitió ella. Silas se detuvo y la miró. «Bien», dijo, «el miedo te mantiene alerta. Pero Grace, te prometo esto.
Te mantendré a salvo. Te ayudaré a superar esto. Confía en mí. Grace asintió con la cabeza y llevó inconscientemente la mano al medallón que llevaba en el cuello. Confío en ti, dijo, con mi vida. Entonces descansa un poco, dijo Silas. Nos espera un largo camino y debemos partir antes de que salga el sol. Salieron de Cedar Ridge en la oscuridad, antes del amanecer, y se movieron silenciosamente por la ciudad dormida. Silas iba delante con su bastón en una mano y una mochila a la espalda. Grace le seguía de cerca, vestida con varias capas de lana y lona, y con su propia mochila más pequeña que contenía comida, mantas y el libro de contabilidad de cuero envuelto en un paño impermeable. El falso sheriff se alojaba en la pensión de la señora Henley. Pasaron en silencio, manteniéndose en las sombras. El hombre estaba despierto o era descuidado con el aceite de la lámpara. En cualquier caso, no se detuvieron. Una vez pasados los límites del pueblo, Silas aceleró el paso. El sendero conducía primero hacia el este, hacia un camino forestal que discurría paralelo al arroyo. Pero después de una hora de caminata, Silas giró bruscamente hacia el norte, abandonando por completo el sendero. ¿A dónde vamos?, susurró Grace. Lejos de cualquier camino que ese hombre pueda seguir, respondió Silas. Vamos a utilizar senderos que ya no existen, raíces que eran viejas cuando yo era joven. Subieron sin descanso durante toda la mañana, abriéndose camino por la ladera de la montaña a través de un denso bosque de pinos. Silas se movía con una velocidad y agilidad sorprendentes para su edad, con las piernas fuertes gracias a 3 años de ejercicio secreto. Grace luchaba por seguirle el ritmo, con la respiración entrecortada por la escasez de aire. Alrededor del mediodía, se detuvieron junto a un pequeño arroyo. Silas llenó sus cantimploras mientras Grace recuperaba el aliento, apoyada contra un árbol. ¿Cuánto queda?, preguntó ella. Otras 3 horas hasta el primer refugio, respondió Silas. Descansaremos allí y continuaremos mañana al amanecer. Para cuando alguien se dé cuenta de dónde hemos ido, estaremos demasiado lejos, en las altas montañas, como para que nos sigan con seguridad. Grace asintió, demasiado cansada para discutir. Bebió un buen trago de su cantimplora. El agua fría de la montaña era fresca y limpia. Cuéntame sobre la pradera de Martha, dijo mientras descansaban. La expresión de Silas se suavizó. La encontré en mi luna de miel con Martha. Llevábamos 3 días casados y quería mostrarle las tierras altas, ayudarla a comprender por qué me gustaban tanto las montañas. Subimos durante 2 días, y al tercer día, cruzamos una cresta y la encontramos. Hizo una pausa, recordando que era un valle en forma de cuenco escondido entre 3 picos, de unos 3 kilómetros de ancho, con un arroyo que lo atravesaba por el centro. En verano crecían allí flores silvestres, altramuces, pinceles, colinas tan densas que apenas se veía la hierba. Martha dijo que era como entrar en un cuadro. Suena precioso, dijo Grace. Lo es, asintió Silas. Volvíamos todos los años, solo nosotros dos, hasta que ella enfermó. Era nuestro lugar, un lugar que nadie más conocía. No he vuelto desde que ella murió. No me atrevía a verlo sin ella. Grace le tocó el brazo con delicadeza. ¿Estás seguro de que quieres volver ahora? Estoy seguro, dijo Silas. Es el momento. Y, de alguna manera, creo que a Martha le gustaría que te llevara allí. Me recuerdas a ella en algunos aspectos, no en el aspecto físico, sino en el espíritu. La forma en que ves lo bueno en las personas, la forma en que no pierdes la esperanza. Descansaron otros 10 minutos, y luego continuaron subiendo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando todo de tonos dorados y ámbar. El aire se enfrió a medida que ganaban altura, y Grace agradeció las capas de ropa que Silas había insistido en que se pusiera. Al acercarse la noche, llegaron al primer refugio, una pequeña cueva que Silas había utilizado décadas atrás, escondida tras una pantalla de matorrales. En el interior estaba seco y protegido del viento. Contra una pared había apilada leña vieja, abandonada allí hacía años, pero aún utilizable. Silas encendió un pequeño fuego mientras Grace extendía las mantas. Comieron carne seca de venado y tacos duros, calentándose las manos junto a las llamas. ¿Crees que nos seguirá?, preguntó Grace en voz baja. ¿El falso Marshall? Silas lo pensó. Depende de cuánto quiera Blackwell ese libro de contabilidad. Si paga lo suficiente, es posible que lo intente. Pero seguir a alguien por las montañas sin conocer los senderos es un suicidio en esta época del año. La tormenta podía llegar en cualquier momento. Aunque fuera tan tonto como para intentarlo, no llegaría muy lejos. Y si llegaba lejos, la expresión de Silas se endureció. Entonces me encargaré de él. Soy demasiado viejo para el combate cuerpo a cuerpo, pero aún puedo disparar y conozco cada roca y cada árbol de esta zona. Cualquiera que venga tras nosotros estará en desventaja. Grace se quedó callada un momento. Nunca quise traer peligro a tu vida, dijo. Por fin habías encontrado la paz después de tu prueba,
y entonces aparecí yo con todos mis problemas. No trajiste peligro, dijo Silas con firmeza. Trajiste vida a un mundo de muertos. El peligro ya estaba ahí fuera. Tú solo me diste una razón para enfrentarme a él en lugar de esconderme. Aquella noche durmieron con el fuego casi apagado, envueltos en mantas de lana, rodeados por el profundo silencio de la montaña. Grace durmió intranquila, sus sueños perturbados por imágenes de su hermano cayendo, del rostro marcado por cicatrices del falso Marshall, de correr sin fin por bosques oscuros. Silas permaneció despierto un rato, alimentando el fuego, escuchando los sonidos de la noche. Un búho ululó desde algún lugar cercano. El viento susurraba entre los pinos, los sonidos familiares de la naturaleza que una vez había conocido, así como los latidos de su propio corazón. Pensó en los últimos 3 años, en la amargura que lo había consumido, en la prueba que casi había destruido lo poco bueno que quedaba en su corazón. Luego pensó en Grace, en cómo había aparecido como un regalo, como una respuesta a la carta de Martha, como una prueba de que el mundo aún guardaba bondad. Si protegerla significaba enfrentarse al peligro, que así fuera. Había vivido una larga vida, en su mayor parte buena. Si terminaba protegiendo a alguien que merecía ser protegido, sería una muerte que valdría la pena. Se despertaron antes del amanecer y siguieron subiendo. El segundo día fue más duro que el primero. El sendero se hacía cada vez más empinado y traicionero. A Grace le dolían las piernas y le ardían los pulmones, pero no se quejó. Silas la observaba luchar con aprobación. Esta joven tenía carácter, sería una buena montañesa si decidía quedarse. Alrededor del mediodía, llegaron a un afloramiento rocoso, donde Silas ordenó detenerse. Trepó un poco por las rocas y oteó el bosque que se extendía bajo ellos. ¿Qué estás buscando?, preguntó Grace. Señales de persecución, respondió Silas. Humo de un fuego, movimiento entre los árboles, cualquier cosa que sugiera que alguien sigue nuestro rastro. ¿Ves algo? No, admitió Silas. Pero eso no significa que no venga. Un rastreador inteligente se quedaría atrás, fuera de la vista, esperando a que bajáramos la guardia. Continuaron subiendo. Los árboles comenzaron a escasear a medida que se acercaban a la loma, dando paso a laderas abiertas salpicadas de matorrales raquíticos y rocas expuestas. El viento se intensificó, frío y constante, trayendo el aroma de la nieve de los picos más altos. El tiempo está cambiando, observó Silas, estudiando las nubes que se acumulaban hacia el oeste. Se avecina una tormenta, probablemente para mañana por la noche. Tenemos que llegar al prado antes de que llegue. Aumentaron el ritmo, ignorando el cansancio, impulsados por la necesidad de llegar a un refugio antes de que llegara la tormenta. A Grace le salieron ampollas en los pies dentro de las botas, pero no redujo la marcha. A Silas le dolían las rodillas por la subida, pero mantuvo el ritmo. Cuando el sol comenzó a ponerse en su segundo día, coronaron una cresta y se detuvieron. Debajo de ellos, extendiéndose como algo salido de un sueño, estaba el prado de Martha, incluso a finales de otoño, con la hierba marrón y la mayoría de las flores silvestres desaparecidas. Era hermoso. El valle en forma de cuenco se encontraba entre 3 picos, tal y como lo había descrito Silas, con el arroyo atravesándolo por el centro como una cinta plateada. Un grupo de álamos cerca del otro extremo brillaba con un color dorado en la luz moribunda. Grace suspiró. «Oh, Silas, es perfecto». Silas se quedó quieto, con la garganta apretada por la emoción. No se había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos este lugar, de lo mucho que había dejado aquí su corazón hacía 15 años. «Vamos», dijo con voz ronca. «Hay un refugio al otro lado, cerca de los álamos. Allí estaremos a salvo». Bajaron al prado al caer la noche. El refugio seguía allí, construido por Silas hacía 30 años, reforzado y mantenido a lo largo de décadas de uso. El techo aguantaba, las paredes eran sólidas, y alguien, probablemente el propio Silas años atrás, había almacenado leña en su interior, protegida de las inclemencias del tiempo. Silas encendió un fuego mientras Grace se desplomaba en el suelo, demasiado agotada para ayudar. Cuando las llamas ardían con fuerza, le dio comida seca y la obligó a comer. Luego insistió en que bebiera agua, aunque ella protestó diciendo que estaba demasiado cansada. «Te sentirás peor mañana si no comes y bebes ahora», le dijo. «Confía en mí, ya he hecho esto antes». Grace obedeció y comió mecánicamente, demasiado cansada para saborear la comida. Cuando terminó, Silas la ayudó a entrar en el refugio y la envolvió en mantas. «Duerme», le dijo. «Yo vigilaré». «Tú también necesitas dormir», protestó Grace débilmente. «Descansaré más tarde», respondió Silas. «Ahora mismo, quiero asegurarme de que estamos solos aquí arriba». Grace se durmió en cuestión de minutos, con una respiración profunda y regular. Silas se sentó junto al fuego, con el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad más allá de la luz del fuego.
El prado estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre la hierba y el murmullo del arroyo. Arriba, las estrellas emergían en cantidades imposibles, más brillantes que nunca en las tierras bajas. Silas había olvidado lo vasto que podía ser el cielo nocturno cuando se estaba lo suficientemente alto como para contemplarlo. Pensó en Martha, en las veces que se habían sentado en ese mismo lugar, contemplando esas mismas estrellas. A ella le encantaba estar allí arriba. Le encantaba el silencio y la sencillez, la forma en que el mundo desaparecía y solo quedaban las cosas esenciales, la tierra, el cielo, el fuego, la compañía. He traído a alguien para que vea tu pradera, dijo en voz baja, a la oscuridad, al recuerdo de su esposa, a las montañas que albergaban su espíritu. Una joven que necesita protección. Creo que te gustaría, Martha. Es amable como tú, fuerte como tú. Ve lo mejor de las personas, incluso cuando no lo merecen. El fuego crepitaba, lanzando chispas que se perdían en la noche. Un búho ululó desde los álamos. Sé que he estado perdido estos últimos años, continuó Silas. Sé que dejé que la amargura me consumiera. Dejé que el dolor me convirtiera en alguien que tú no habrías reconocido. Pero ella me encontró de todos modos, me sacó de ese abismo. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo bueno, de proteger a alguien que merece ser protegido. Eso vale algo, ¿no? El caballero no respondió, pero Silas sintió que la paz se apoderaba de él de todos modos. Estaba donde debía estar, en las altas montañas, con un propósito, con alguien que dependía de él. Se sentía bien. Añadió leña al fuego y se dispuso a esperar a que amaneciera. El amanecer fue frío y despejado. Silas había dormido un rato alrededor de la medianoche, y luego se despertó para avivar el fuego. Grace se movió cuando la luz del sol tocó la pradera, y gimió al descubrir lo doloridos que tenía los músculos después de 2 días de dura escalada. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Silas, entregándole el café que había preparado al fuego. Como si me hubiera pisoteado un caballo, dijo Grace, pero se las arregló para sonreír. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí? Al menos una semana, dijo Silas. Quizás 2, dependiendo del tiempo y de lo que el sheriff Bradshaw consiga hacer con ese libro de contabilidad. Aquí estamos a salvo. Nadie conoce este lugar excepto yo, y el sendero que tomamos sería casi imposible de seguir sin un guía. Grace bebió un sorbo de café y miró hacia el prado. Es realmente hermoso, dijo. Entiendo por qué a Martha le encantaba. Pasaron el día acomodándose, recogiendo más leña, revisando sus provisiones y haciendo más cómodo el refugio. Silas le enseñó a Grace cómo colocar trampas para conejos y dónde encontrar raíces comestibles. Le enseñó a interpretar el tiempo a partir de las nubes y el viento para saber cuándo se avecinaba una tormenta y cuándo pasaría. Por la noche, se sentaron junto al fuego y Grace le pidió a Silas que le contara más historias sobre su vida en las montañas. Él se encontró compartiendo recuerdos que había guardado bajo llave durante años. Aventuras y desventuras, situaciones peligrosas y escapadas afortunadas, la belleza y el terror de vivir en un territorio salvaje. Grace escuchaba con la atención que él esperaba de ella, haciendo preguntas reflexivas y riendo en los momentos adecuados. Por un momento, casi pudieron olvidar por qué estaban allí, olvidar el peligro que los había llevado a las altas montañas. Pero cuando cayó la noche, Silas vio movimiento en el borde del prado. Una figura emergió de entre los árboles, tambaleándose ligeramente, claramente agotada. Incluso a esa distancia, Silas reconoció su figura alta y delgada, y su ropa oscura. El falso sheriff los había encontrado. Silas se puso de pie rápidamente y buscó su rifle. Grace vio su movimiento y se giró, siguiendo su mirada. Su rostro palideció. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo nos ha encontrado?». «No importa», dijo Silas con voz dura. «Quédate detrás de mí. No salgas hasta que te diga que es seguro». El hombre caminaba hacia ellos a través del prado, con paso inestable. A medida que se acercaba, Silas pudo ver que estaba en mal estado, arañado, sucio, cojeando. Seguirlos durante 2 días por un terreno accidentado le había pasado factura. El hombre se detuvo a unos 10 metros de su hoguera, tambaleándose ligeramente. «Eres difícil de rastrear, veterano», gritó con voz ronca. «Te lo reconozco. Deberías haber dado media vuelta», dijo Silas con calma. «Esta tierra no perdona a los forasteros». «Me pagan demasiado como para dar media vuelta», respondió el hombre. «Solo quiero a la chica y el libro de contabilidad. Dámelos y te dejaré en paz». «No puedo hacerlo», dijo Silas. La mano del hombre se movió hacia su cinturón, donde llevaba una funda con un revólver. «No te lo estoy pidiendo, viejo, te lo estoy ordenando. Entrégame a la chica, o la tomaré por la fuerza». Silas levantó su rifle con un movimiento suave, apuntando directamente al pecho del hombre. «Puedes intentarlo», dijo con voz fría como el viento de la montaña. «Pero debo decirte que llevo disparando desde antes de que tú nacieras. No fallo nunca,
Y aquí arriba, nadie oirá el disparo ni preguntará qué te ha pasado. El falso sheriff se quedó paralizado, con la mano en el arma, pero sin desenfundarla. Esperaba encontrarse con un anciano, quizá armado, pero probablemente lento e inseguro. En cambio, se encontró con un hombre de montaña en su elemento, firme como una roca, con la tranquila seguridad que da la confianza absoluta en las propias habilidades. ¿De verdad me dispararías?, preguntó el hombre, pero su voz había perdido parte de su bravuconería. Para proteger a esa chica, respondió Silas sin dudar un instante. Se quedaron paralizados en Tableau, el pistolero a sueldo, tratando de decidir si su paga valía la pena el riesgo. El viejo hombre de las montañas estaba dispuesto a defender lo que había jurado proteger. El fuego crepitaba entre ellos, y, en algún lugar de la oscuridad, un búho ululó. La tormenta que se había estado gestando finalmente llegó, y las primeras gotas de lluvia fría comenzaron a caer. El amanecer fue gris y frío, y la tormenta seguía rugiendo fuera de su pequeña cueva. La nieve se había acumulado contra la entrada, creando un cortavientos natural. Silas se despertó rígido y dolorido, con las articulaciones protestando por el frío y la posición incómoda en la que había dormido. Grace se movió a su lado, con el rostro pálido en la penumbra. ¿Ha terminado?, preguntó, refiriéndose a la tormenta. Aún no, respondió Silas, mirando el mundo blanco que se extendía más allá de su pero está más claro, quizás a mediodía. Comieron un escaso desayuno de comida seca, racionando sus provisiones. Silas calculó que tenían suficiente para otra semana, si eran cuidadosos, tal vez 10 días. Después de eso tendrían que cazar o buscar comida, lo que sería difícil en condiciones invernales. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Grace. El falso alguacil. Esperamos, respondió Silas. Si tiene algo de sentido común, pasó la noche bajo ese saliente y bajó la montaña al amanecer. Pero si es lo suficientemente terco o está tan desesperado como para seguir aquí arriba, pronto lo sabremos. A media mañana, la tormenta comenzó a amainar. La nieve disminuyó, el viento se calmó y aparecieron claros azules entre las nubes. Silas se aventuró a salir, rifle en mano, y subió a un saliente rocoso desde donde podía observar la pradera que se extendía debajo. El mundo se había transformado. La nieve lo cubría todo con un manto blanco, inmaculado y sin marcas, salvo por las huellas de pequeños animales. El arroyo estaba parcialmente congelado, con hielo formándose a lo largo de sus bordes. Las montañas se elevaban a su alrededor, picos blancos contra un cielo despejado, hermosos y mortíferos. Silas escudriñó el prado con atención. No había humo, ni movimiento, ni rastro del pistolero a sueldo. El hombre se había marchado o estaba escondido en algún lugar, esperando. Silas estaba a punto de dar media vuelta cuando vio un movimiento cerca del árbol. Una figura emergió del bosque, tropezando en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Incluso desde esa distancia, Silas podía ver que el hombre estaba en mal estado. Sus movimientos eran descoordinados, su camino errático. Se cayó una vez, luchó por levantarse y volvió a caer. Hipotermia, pensó Silas. El tonto pasó la noche expuesto y ahora se está muriendo. Grace lo había seguido hasta el saliente. Ella también vio la figura. Sí, dijo Silas, y está en apuros. Bien, dijo Grace con dureza. Deja que se congele. Ha venido aquí para hacernos daño. Silas la miró. Vio el miedo y la ira en su rostro. Lo entendió, pero negó con la cabeza. No podemos hacer eso. ¿Por qué no? Nos mataría sin dudarlo. Quizás, admitió Silas. Pero si le dejamos morir cuando podríamos salvarle, nos convertimos en lo que él es. Nos convertimos en el tipo de personas que solo valoran la vida cuando les conviene. Empezó a bajar del saliente. Martha nunca me perdonaría si dejara morir de frío a un hombre cuando tengo los conocimientos para salvarle. Silas, es peligroso. Se está muriendo, corrigió Silas. Hay una diferencia. Vamos, quédate detrás de mí y mantén la distancia. Bajaron hasta el prado. El falso Marshall se había derrumbado en la nieve, acurrucado en posición fetal, temblando violentamente. Al acercarse, Silas vio que los dedos del hombre estaban ennegrecidos por la congelación. Sus labios soplaban, sus ojos estaban vidriosos. Por favor, susurró el hombre entre dientes castañantes. Por favor, ayúdame. Silas se arrodilló a su lado, con el rifle preparado, pero comprobando el estado del hombre con destreza. Hipotermia avanzada, congelación, posible neumonía. Al hombre le quedaban quizás unas horas sin intervención. Grace, trae mantas de la cueva, ordenó Silas, y enciende un fuego. Tenemos que calentarlo poco a poco. No puedes hablar en serio, protestó Grace. Ha intentado matarnos. Ha fracasado, dijo Silas con sencillez. Ahora se está muriendo. No voy a cargar con eso en mi conciencia. Y tú tampoco deberías. Por favor, Grace, ayúdame. Grace dudó. Luego asintió y corrió de vuelta hacia su refugio.
Silas arrastró al falso Marshall hasta un lugar protegido cerca de unas rocas y comenzó a quitarle la ropa mojada, sustituyéndola por ropa seca de su propia mochila. Cuando Grace regresó con mantas y encendió un fuego, envolvieron al hombre en varias capas de lana y lo colocaron cerca de las llamas. Silas le hizo beber agua tibia poco a poco, calentándolo desde dentro. Poco a poco, en el transcurso de varias horas, los temblores del falso alguacil disminuyeron. Sus ojos se volvieron más claros. Miró a Silas con confusión y algo parecido a la vergüenza. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto, respondió Silas. Incluso cuando no es lo más fácil, dijo el hombre cerrando los ojos y con lágrimas brotando de sus ojos. Blackwell me contrató. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó Silas. Davis. Frank Davis, de Portland. Bueno, Frank Davis, has tomado algunas decisiones equivocadas, pero estás vivo, y eso significa que puedes tomar otras mejores. Silas hizo una pausa. La chica no robó por dinero. Se llevó pruebas de múltiples asesinatos, incluidos los de sus hermanos. Blackwell es un asesino y tú trabajabas para él. El rostro de Davis se descompuso. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Ahora lo sabes, dijo Silas. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Cuando estés lo suficientemente fuerte para viajar, y eso será dentro de unos días como mínimo, vas a bajar de esa montaña. Le vas a contar al sheriff Branshaw todo lo que sabes sobre Blackwell y vas a testificar contra él si llega el caso. Haz eso, y tal vez puedas empezar a reparar el daño que has causado. Y si no lo hago, la expresión de Silas se endureció. Entonces me arrepentiré de haberte salvado la vida y me aseguraré de que nunca más vuelvas a amenazar a Grace ni a nadie más. Tú decides, Frank. La redención o las consecuencias. Davis asintió débilmente. Testificaré. Contaré todo lo que sé. Grace había estado observando este intercambio en silencio. Ahora habló, con voz tensa. ¿Cómo sabemos que dice la verdad? ¿Cómo sabemos que no lo volverá a intentar cuando se recupere? No lo sabemos, admitió Silas. Pero lo miro y veo a un hombre que cometió errores, no a un asesino por naturaleza. A veces la gente necesita una oportunidad para elegir de otra manera. Miró a Grace fijamente. ¿No es eso lo que tú me diste? Una oportunidad de elegir la esperanza en lugar del rencor. Grace se quedó callada durante un largo rato, y luego asintió lentamente. De acuerdo, le ayudaremos a bajar de la montaña, pero yo le vigilaré cada segundo. Me parece justo, dijo Silas. Pasaron los 3 días siguientes en el prado, cuidando de Davis hasta que se recuperó, mientras el tiempo mejoraba. Silas cazó conejos con sus trampas, lo que les permitió complementar sus menguantes provisiones. Grace se encargó de vigilar, sin confiar del todo en su antiguo perseguidor, siempre lista para huir si fuera necesario. Por su parte, Davis se mostró cooperativo y genuinamente arrepentido. Les contó todo sobre las operaciones de Blackwell, sobre los sobornos y las amenazas, sobre los otros hombres que habían sido contratados para intimidar a los trabajadores. Describió la red de corrupción que mantenía a Blackwell en el poder. El libro de contabilidad que se llevó Grace es la clave de todo, dijo Davis. Sin él, Blackwell es solo otro propietario de una fábrica. Con él irá a la cárcel por asesinato. Al cuarto día, Davis tenía fuerzas suficientes para viajar. Silas consideró que el tiempo era lo suficientemente estable como para arriesgarse a descender. Hicieron las maletas con cuidado, racionando las provisiones para el viaje de 3 días de vuelta a Cedar Ridge. Mientras se preparaban para partir, Grace se quedó al borde del prado de Martha, contemplando su belleza cubierta de nieve. Silas se unió a ella. Aquí se respira paz, dijo ella. Entiendo por qué a Martha le encantaba este lugar. Gracias por traerme aquí. Gracias por hacer posible que pudiera volver, respondió Silas. No podría haber afrontado este lugar solo, pero contigo pude recordar los buenos tiempos, sin ahogarme en el dolor. Descendieron juntos la montaña, el viejo montañés, la joven sin hogar y el mercenario reformado. Era una extraña compañía nacida de la necesidad y el peligro, pero real al fin y al cabo. El descenso fue más duro que la subida. Davis estaba débil y necesitaba descansar con frecuencia. La nieve hacía que el camino fuera traicionero, pero Silas conocía cada paso, cada peligro, y los guió con seguridad a través de un terreno que había derrotado a muchos otros. En la tarde del tercer día, vieron Cedar Ridge extendiéndose en el valle, con humo saliendo de las chimeneas, los edificios pequeños y acogedores bajo la luz otoñal. Lo conseguimos, dijo Grace, con alivio en su voz. Sí, asintió Silas. Ahora viene la parte difícil, afrontar las consecuencias que nos esperen. Caminaron juntos hacia el pueblo, 3 supervivientes de una tormenta en la montaña y una prueba de carácter, preparados para afrontar cualquier juicio que les esperara.
El sheriff Tom Bradshaw estaba en su porche cuando llegaron al pueblo. Abrió mucho los ojos al ver a Silas, Grace y el desconocido que iba entre ellos. Los tres parecían agotados, pero vivos. Bueno, dijo Tom lentamente. No es lo que esperaba. Tengo una historia que contarte, Tom, dijo Silas, y un testigo que quiere hablar. Se reunieron en la oficina del sheriff. Silas, Grace, Davis, el Dr. Wheeler y Samuel Hemlock. Durante 2 horas, Davis contó todo lo que sabía sobre la empresa criminal de Cyrus Blackwell. El sheriff Bradshaw tomó notas cuidadosamente, con el rostro cada vez más sombrío a medida que se revelaban los detalles. Me he puesto en contacto con el alguacil territorial, dijo Tom cuando Davis terminó. Van a enviar a 2 ayudantes para escoltar a Grace y ese libro de contabilidad hasta la capital. Habrá una investigación en condiciones y con su testimonio, señor Davis. Creo que tenemos un caso sólido. Davis asintió con cansancio. Testificaré. Es lo menos que puedo hacer. Tendrás que quedarte en Cedar Ridge hasta que lleguen los alguaciles, dijo Tom. ¿Te parece bien? Sí. Señor, respondió Davis en voz baja. El doctor Wheeler examinó los dedos congelados de Davis y negó con la cabeza. Tienes suerte de que Silas te encontrara a tiempo. Unas horas más y habrías perdido estos dedos. Quizá incluso las manos. Lo sé, dijo Davis. Me salvó la vida cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Samuel Hemlock intervino. Te buscaremos un lugar donde quedarte, al menos hasta que lleguen los alguaciles. No puedo prometerte que la gente sea amable, pero tendrás un techo y comida. Durante las semanas siguientes, Cedar Ridge se acostumbró a una nueva normalidad. Llegaron los alguaciles federales, hombres serios y de rostro adusto que tomaron declaraciones, examinaron el libro de contabilidad y finalmente escoltaron a Grace y Davis a la capital del territorio para el procedimiento formal. Silas se quedó atrás. Su parte en la historia había terminado. Pasó los días trabajando en la cabaña de Grace, preparándola para su regreso. Samuel Hemlock le ayudó, al igual que Doug Wheeler, y sorprendentemente, varios otros habitantes del pueblo que habían llegado a respetar lo que Silas y Grace habían hecho. La señora Henley nunca se disculpó, pero dejó de hacer comentarios despectivos cuando se mencionaba el nombre de Grace. Eso era lo suficientemente cercano a la aceptación para Silas. 6 semanas después, Grace regresó a Cedar Ridge. Bajó de la diligencia en una fría mañana de diciembre, llevando su bolso y vistiendo un vestido nuevo, sencillo pero bien confeccionado, comprado con el dinero que el gobierno territorial le había pagado por su testimonio. Silas la esperaba en la tienda general, erguido y con su bastón en la mano. Cuando la vio, algo en su rostro curtido se suavizó en una sonrisa. Bienvenida a casa, dijo. Hogar, repitió Grace, probando la palabra. Luego sonrió, con una sonrisa brillante y sincera. Sí, lo es, ¿verdad? Caminaron juntos hasta su cabaña. Dentro Grace la encontró transformada. Silas había añadido una pequeña mesa, sillas que él mismo había tallado, estanterías para sus pocas pertenencias. Una alfombra de lana cubría el suelo y había cortinas en las ventanas. Sobre la mesa estaba la caja de madera que él había hecho, la que tenía tallada la escena de una mujer en un jardín. Grace la cogió con manos temblorosas y abrió la tapa. Dentro estaban la escritura de la tierra y la bolsa de semillas, tal y como Silas le había prometido hacía tantas semanas. No puedo aceptar esto, dijo Grace, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas. Ya te lo has ganado, respondió Silas. 10 veces más. La tierra es tuya, libre y sin cargas. Construye tu jardín, Grace. Planta esas semillas cuando llegue la primavera. Haz tu vida aquí. Grace dejó la caja y se acercó a él, tomando sus manos curtidas entre las suyas. Solo si me ayudas. Solo si construimos ese jardín juntos. Silas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tengo 67 años, Grace. Tú tienes toda la vida por delante. No necesitas a un anciano a tu lado. Necesito un amigo, dijo Grace con firmeza. Necesito a alguien que me vea, que entienda la pérdida y la esperanza, y las segundas oportunidades. Te necesito, Silas. No como padre, ni como salvador, sino como compañero para construir algo bueno. Silas la miró. A esta joven que había cambiado su vida, que lo había sacado de la amargura, que le había dado una razón para levantarse y volver a vivir. Pensó en la carta de Martha, en sus palabras instándole a mantenerse abierto a la compañía, a no dejar que las viejas heridas le impidieran aceptar los regalos. De acuerdo, dijo con voz ronca, lo construiremos juntos. Ese invierno fue frío, pero bueno. Silas le enseñó a Grace todo lo que sabía sobre la vida en la montaña, cómo leer huellas en la nieve, cómo predecir el tiempo a partir de la formación de las nubes, cómo conservar los alimentos y mantener las herramientas. Grace le enseñó sobre la esperanza, sobre la risa, sobre cómo dejar que la alegría volviera a su vida después del dolor. Cenaban juntos casi todas las noches, alternando entre sus 2 cabañas.
Grace aprendió a hacer el guiso que solía preparar Martha, siguiendo una receta que Silas recordaba de décadas atrás. Silas le talló un bastón y lo decoró con escenas de su viaje a las tierras altas. Davis se quedó en Cedar Ridge durante todo el invierno, ayudando en lo que podía y trabajando para agradecer a la ciudad su tolerancia. En primavera, se había ganado tanta confianza que Samuel Hemlock le ofreció un trabajo fijo en la tienda general. Davis aceptó agradecido, como un hombre que reconstruía su vida a partir de sus errores. Cuando llegó la primavera, Silas y Grace plantaron juntos el huerto, removieron la tierra, sembraron las semillas y construyeron una valla para mantener alejados a los ciervos. A medida que los días se alargaban y se calentaban, brotaban brotes verdes de la tierra oscura, verduras y flores, hierbas y esperanza creciendo en un suelo que había esperado años para este propósito. Una tarde de mayo, mientras estaban sentados en el porche de Grace, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro y carmesí, Grace habló en voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Esos 3 años en silla de ruedas, la prueba, en todo. Silas se quedó callado durante un largo rato, reflexionando. Me arrepiento de la amargura, dijo finalmente. Me arrepiento de haber dejado que el dolor me convirtiera en alguien que no reconocía. Pero la prueba en sí, no, porque me llevó a la lección más importante, que la vida no consiste en demostrar que las personas son malas o buenas. Se trata de elegir ver lo bueno cuando aparece y tener el valor de confiar en ello. ¿Y lo encontraste?, preguntó Grace. Silas la miró. Miró el jardín que se volvía verde a la luz del atardecer. Miró las montañas que una vez había conocido tan bien y que estaba aprendiendo a amar de nuevo. Pensó en la pradera de Martha, a la que por fin había podido volver y recordar sin ahogarse en el dolor. Pensó en el pueblo que poco a poco lo aceptaba de nuevo en sus vidas. Pensó en Davis, que trabajaba para redimirse día a día. Sobre todo, pensó en Grace, esa joven que había visto a un anciano solitario en silla de ruedas y había elegido la bondad sin esperar nada a cambio. Sí, dijo Silas simplemente, lo encontré. O quizá me encontró a mí. Grace sonrió y le tomó la mano. Con sus dedos cálidos en la palma curtida de él, se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo el día daba paso a la noche. 2 personas que habían encontrado el camino de vuelta desde la pérdida y la soledad hacia algo parecido a la paz. El jardín necesitaría cuidados. Las montañas seguirían allí, llamándolos. La ciudad continuaría con su ritmo de vida, trabajo y comunidad, pero por ahora, en ese momento, tenían suficiente. Se tenían el uno al otro, tenían esperanza, y tenían un lugar al que llamar hogar. A lo lejos, un búho ululó desde los pinos, y su voz se extendió por el valle. Las primeras estrellas aparecieron sobre las montañas, brillantes y constantes. Una suave brisa traía el aroma de las cosas que crecían, de tierra y de posibilidades. Silas había pasado 3 años poniendo a prueba a la humanidad, buscando pruebas de bondad en un mundo que había decidido que era cruel. Al final, la bondad no había llegado en la forma que esperaba. No había venido de las personas a las que había estado observando, las que lo conocían desde hacía décadas. Había venido de una joven sin hogar que no tenía nada que ofrecer, salvo su autenticidad, y que no lo veía como un sujeto de prueba o un proyecto, sino simplemente como otra persona que navegaba por el complicado terreno de la vida y la pérdida. Ella le había recordado que los viajes más grandes a menudo comienzan con los actos de bondad más pequeños y que los caminos más largos hacia casa son aquellos que recorremos juntos. Cuando la oscuridad se apoderó de Cedar Ridge, Silas y Grace permanecieron en el porche. 2 almas que se habían salvado mutuamente de una forma que no tenía nada que ver con el peligro o el drama, sino con el tranquilo valor de elegir la esperanza sobre la desesperación, la confianza sobre la desconfianza y la conexión sobre el aislamiento. El jardín crecería, las estaciones cambiarían, la vida continuaría con todos sus retos y alegrías, pero lo afrontarían juntos, y eso lo cambiaba todo. A veces las personas más solitarias están sentadas justo delante de nosotros, esperando a que las veamos. A veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a detenerse, a sentarse, a ofrecer agua cuando tiene poca para compartir, a tratar a otro ser humano con una amabilidad sencilla y sin complicaciones. Grace había hecho eso por Silas. A cambio, él le había dado un hogar, protección cuando la necesitaba, y la sabiduría adquirida tras una larga vida en tierras salvajes. Pero el mayor regalo que se habían hecho, el uno al otro, era más sencillo que todo eso. Se habían dado mutuamente una razón para creer que el mañana podía ser mejor que el ayer, que el mundo aún albergaba bondad, y que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas y la noche se hacía más profunda, Silas Corian y Grace Bennett se sentaron juntos en la oscuridad.
Ya no eran invisibles, ya no estaban solos, ya no se ponían a prueba, ni huían ni se escondían. Solo dos personas, compartiendo un porche y un silencio, construyendo una vida a partir de semillas y esperanza, y la inquebrantable creencia de que la bondad, cuando se da libremente, puede cambiarlo todo.